Manuel, ¿cómo estás? Juan Cruz, querido, buenas noches. Estamos en Constitución, vamos a hablar con la gente y que nos digan qué opinan de las nuevas medidas adoptadas por Massa. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te enteraste de las nuevas medidas adoptadas por el ministro Massa? No, la verdad es que yo no veo noticias. Bueno, te cuento. Una de las medidas es congelar el precio de algunos productos y que estos productos tengan impreso el precio, que se vea. ¿Crees que en la caja te van a cobrar lo que dice el envase? No, la verdad es que no sé. No sabes. Bueno, gracias. Vamos con más gente. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Te enteraste de las nuevas medidas adoptadas por Massa? No, la verdad que no. Bueno, una de ellas es que el congelamiento de varios productos y estos tengan impreso el precio en el envase. ¿Crees que en la caja te van a cobrar lo que dice el producto? Y calculo que no. No. No lo van a remitir. Otra medida es un bono de 50.000 pesos para la gente Sí. que no tiene ingresos. ¿Qué te parece? La verdad no puedo opinar nada de eso. ¿Planes sí o planes no? Si es que le dan un buen uso, sí. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se enteró de las medidas adoptadas por Massa? No me enteré para nada. Vengo. Una de ellas es congelar el precio de algunos productos y que tengan impreso en el envase el precio. Precios. No, hasta ahora no me enteré de nada. Bueno, ¿cree que en la caja le van a cobrar lo que dice el envase? No lo creo. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Bien. Te cobran cualquier cosa lo que quieren. Sí, bueno, también va a dar un bono a la gente que no tiene ingresos de 50.000 pesos. No, tampoco lo sabía, pero me parece que por un lado estaría bien para una ayuda para la gente que no, en realidad no tiene. ¿Planes sí o planes no? Y mirá cómo están las cosas. Si no dan algo, esto se pudre todo, ¿viste? Muchas gracias. No, por nada. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Se enteró de las nuevas medidas de Massa? No, Congelar precios de algunos productos y que el envase diga el precio. no. ¿En la caja cree que le van a cobrar eso? Mentira es. Mentira, toda mentira. Todo es re mentira. ¿Todo es mentira? Sí, mentira. Mentira. También va a dar un bono de 50.000 pesos para la gente que no tiene Hace ingresos. rato que lo está diciendo y que está dando la revuelta. No hay trabajo, no hay nada. ¿Planes sí o planes no? Sí, planes sí, por supuesto. Sí, pues yo vivo de eso como de eso. Muchas gracias. Hola, buenas noches. A ver, Gracias. Manu, por Hola. ahí Gracias. volvemos en un segundo. Sí. Ahí va. Dale, Quédate ahí. Todavía no te vayas. Mira, un A ver, dato. sí, un a dato. ver, Perfecto. En las primeras semanas del mes, los alimentos ya subieron 4,5%. Por eso es importante Sí. el plan, pero fíjate que la gente dice, las empresas no lo van a cumplir. Claro, y los eso quería supermercados preguntar. no lo van a Hay hacer. tres frases de definiciones, Lourdes, que me llamaron, no me llamaron la atención, que me resultaron interesantes. A ver. Primero, están dando la revuelta. La que escuchamos revuelta, recién. sí. Como dicen, la gente quiere un sostén, o sea, quiere una solución. Pero hay algo interesante que dijeron recién, Hugo, que es, Vivo si no de nos esto. dan algo, Claro. explota todo. O sea, que este bono también tiene que ver como eso, como un aliciente. No, por supuesto, este bono va a ser fundamental. Acordémonos lo que representaron los IFEs. El IFE era fundamental. Este bono va a ser muy importante para pasar fin de año, para lo que tiene que ver con noviembre y diciembre. Realmente va a ayudar mucho en las clases vulnerables. Pero yo me quiero quedar con lo que planteaba la persona, la señora, creo que lo mencionaba hace un momento. No les creen a los comerciantes, no Claro. creen nada. Hay un descrédito importante respecto de los precios. Esto es así porque en los últimos meses se generó un desmadre de precios. Hay que reconocerlo, hay que Ahí. decirlo. Digo, lo que es importante es Pero que te pregunto, se a ver, Hugo, publiquen. claro, Sí. te voy a preguntar algo sobre lo que anunció Massa. Esta nueva medida de etiquetar los precios. Eso es fundamental. Massa indicó, ¿qué pasa si yo voy a un supermercado y me quieren cobrar más? Bueno, más no. allá de que no lo compre. Bueno, la semana pasada multaron, la Secretaría de Comercio Interior multó la semana pasada con 400 millones de pesos a distintos supermercados que habían vulnerado el programa de precios cuidados. No solamente hace Es falta... nada, es pero- nada. Claro, es pero nada. ¿qué va a hacer el negocio? No, pero digo, Yo, a ver, Claro. no Por supuesto. cumplo el precio cuidado con pago por una supuesto, multa. lo que ganan no cumpliendo, Sí, lo pagan, lo pero, pagan, ¿sabes? Muy por debajo. Ahora, nosotros también, la televisión, los medios, todos quienes tengan algún poder de comunicación a su alcance tienen que tener una mirada responsable respecto de esto. Tenemos que generar docencia y generar una responsabilidad, una visión responsable de las personas, de los consumidores. Tenemos todos como consumidores que hacer valer los precios cuidados, este precio que esté en el fronting, en la etiqueta del producto. Tenemos que hacerlo valer. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno, y hoy Massa lo decía a la mañana, pasó desapercibido.
Cuando el gobierno se sienta a negociar con una empresa, no se sienta con las manos vacías, les da dólares para que las empresas puedan importar. Las empresas les piden dólares baratos, como no lo podés comprar ni vos ni yo, para que importen productos, para que importen envases, para que importen cosas. Las empresas acceden a dólares baratos del Banco Central para importar cosas. Nosotros debemos exigirles a las empresas que sean responsables fundamentalmente con el precio de los alimentos. Hay dos- Dame un segundo, Javier, dame un segundo. No, dale, A ver, hay dos cuestiones que van a ser clave. Sale este programa, van a salir los etiquetados. El gran tema, y se viene hablando mucho en la Secretaría de Comercio de Matías Tombolini, es el cupo. Vos vas a lograr que en una cantidad de productos tengan el etiquetado. ¿Sabes cuántos van a llegar? No, la otra ¿Sabés parte es el cuántas abastecimiento. personas, Claro. ¿sabes cuántas personas van a ir al supermercado y decir, yo quiero el que tiene la etiqueta Claro. y no va a estar? La otra parte de esto Así es viene no solamente el funcionando. precio, sino la cantidad, el abastecimiento. Es así, totalmente. No, Sí. estoy de acuerdo. Por eso, ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Te respetan Claro, el sí, precio, voy a tener- pero en pocos productos Claro. y hay desabastecimiento. Está con nosotros Mauro González. Mauro es empresario pyme, es empresario textil. ¿Cómo estás, Mauro? Lo voy a plantear de esta forma. ¿El empresario textil quedó como el malo de la película? No, ya lo he hablado tantas veces, no, para nada. Perdón por no ser original, pero tampoco ustedes son medio originales con los precios, entonces... No, lo que pasa es que todo es muy relativo. Yo siempre menciono lo mismo y lo venimos diciendo, el IPC mide los shoppings, básicamente. Con los precios del shopping no es el precio real de la tienda. Hoy tenés las tiendas de barrio, pero además tenés canales que se han creado con las redes sociales, donde vas a ver los productos similar y hasta de mejor calidad que los shoppings con un precio menor. Los shopping tienen marcas, por ahí primeras marcas que importan sus prendas. Y eso también te genera esa diferencia abismal que hay de un producto. Como decís, bueno, un jean lleva, un vaquero lleva jeans y lo mismo, vas a encontrar un jean O sea, 10 veces más caro ese en un número que shopping. muestra IPC. Porque, a ver, en el último índice de inflación se señaló a los textiles como el gran culpable de que no baja un poquito más la inflación, porque era el rubro que más subió, pero es cierto lo que dice, ¿no? ¿Dónde se mide? Porque en los shoppings también tienen el argumento de que, bueno, tienen alquileres súper caros y necesitan cargar cada producto con un mayor incremento, pero la realidad en los barrios es otra. Exactamente. Bueno, te cuento además, soy presidente de la Confederación PYME Argentina y me parece que está bueno lo que ha mencionado, el plan que ha lanzado el ministro de Economía. En primer lugar, digamos, cuando uno dice 90 días para que los precios estén fijados, yo creo que me parece que tiene que avanzar más sobre un acuerdo de precios. Por otro lado, el incremento de estos 50.000 pesos que se le va a entregar a 2 millones de personas es estratégico, porque eso va directo al mercado interno, eso no se fuga. Lo que sí nos preocupa muchas veces es que ese dinero no se vaya a la fuga cuando en los hipermercados, en las grandes cadenas, vas a una góndola y encontrás 20 productos. Claro, vos decís que, que esos 50.000 pesos se queden en el pequeño, en la pyme, en el mercado de barrio, en el mercado de proximidad y no se vayan quizás a un hipermercado. No, que no lo absorba básicamente los monopolios y oligopolios, y no de las grandes cadenas, sino de los productos. Porque acá lo que hay que entender, cuando uno va a un hipermercado y encuentra 20 marcas de un producto, son 2 fabricantes. Y no se ha aplicado todavía la ley de góndolas. Es una ley que perfectamente obliga a que las grandes cadenas tengan un cupo para la pequeña y mediana empresa, pero además para mercaderías de origen regional. Mauro, ¿vos notás lo que sostienen algunos economistas, algunos políticos, que hay una reactivación de que cuando uno sale a la calle la gente consume? ¿Eso es así? ¿Eso es cierto? Pero, o sea, lo acaba de mencionar, han aumentado las importaciones, básicamente las exportaciones. Las importaciones depende de que nuestra matriz productiva depende de los insumos importados. Y eso es lo que hace la necesidad de más dólares. Ahora, ¿dónde lo ve reflejado básicamente? Estamos en niveles de menos del 7% de desempleo. Eso es real. O sea, estamos hablando con cuestiones reales, estamos con capacidad instalada por encima del 60 y 70%. O sea, eso no es un relato. Pero eso como me choca con la realidad que plantea siempre Eduardo. A ver. No, mirá, sobre los índices de desocupación están muy mal medidos, todos lo sabemos. Por ejemplo, una persona que trabaja una semana, no una semana, una hora de una semana está considerada ocupada. Una persona que tiene un plan social está considerada ocupada. ¿Empezamos a sumar cuánto da eso, el índice de desocupación en la Argentina? El que no busca trabajo no está considerado como... El que no busca trabajo no está considerado como desocupado. Es decir, empezás a sumar y tenés una desocupación, una subocupación,
enorme en la Argentina. Y una ocupación muy precaria, por otro lado, con salarios bajísimos. Uno de los grandes problemas de la economía es el salario. Y tuvimos recientemente un coloquio donde lo que propusieron las patronales es mayor presión contra los trabajadores, es decir, mayores costos que paguen los trabajadores con modificaciones de los convenios, con salarios a la baja, con la idea de que no se paguen indemnizaciones. Es decir, en la Argentina pareciera que el problema son los trabajadores, son los que laburan, son los que viven de su laburo y no los empresarios que están en una huelga de inversión. Esto es muy importante. Hay una huelga de inversiones en la Argentina y en el mundo. No quieren invertir. Acaba de decir un diputado que está relacionado con la Comisión de Hacienda, nada menos, que hubo una enorme exportación en la Argentina. ¿Cuántos dólares le quedó a la Argentina de esa exportación? Porque lo que importa es eso, finalmente, no que un capitalista se llena de plata con la exportación. Lo que importa es cuántos dólares quedaron en la Argentina. En los 3 meses de Massa, 2 meses y pico, 3 meses, se fugaron 340.000 millones de pesos, de dólares. Se fugaron 340.000 millones de dólares. Es decir, claramente no es por este lado por donde estamos yendo que se va a resolver el problema del empleo, el problema del salario. Miren, hay 2 modelos en la Argentina. El Piñanelli, el que acordó con la empresa automotriz un convenio a la baja, y entonces los trabajadores ahora trabajan el sábado también, además de trabajar todos los días, trabajan también el sábado. Es decir, cedió, dijo Piñanelli, lo reconoció. En el coloquio dijo, nosotros cedimos. Porque el epígrafe, ceder para crecer. El concepto era ceder para crecer. Y cuando dicen eso los empresarios, ¿a qué se refieren? Que tienen que ceder más los trabajadores. Acá hay 2 modelos, el Piñanelli y el del Sudna. El que dice hay que luchar por el salario, hay que ir a un plan de lucha, y eso es lo que proponemos desde el Partido Obrero y del Polo Obrero. Sí, Juan, quiero aprovechar para preguntarle a Mauro, y trayendo también el coloquio de IDEA, hubo una reunión, viste que se hacen reuniones paralelas, en una de estas estuvo Patricia Bullrich, se habló ahí acerca de la apertura de las importaciones, se mencionó, ¿y qué pasa con las pymes? Y la respuesta de Patricia Bullrich, que hoy estuvo circulando mucho en redes y generó discusión, fue, bueno, que se hagan oficinas. Es una locura. Literal. O sea, tener esa concepción es una locura. Y ahí voy a disentir con Biliboni básicamente porque creo que sí hay 2 Argentinas, pero no es la que estás planteando, Biliboni. Las 2 Argentinas es la que quiere trabajar y la que quiere especular. Ese es el problema que tenemos. Y cuando Patricia Bullrich dice que una pyme se transforme en una oficina para importar, está dejando cientos de miles de trabajadores en la calle. Esa es la Argentina que no queremos. Esta Argentina que estamos nosotros produciendo porque tuvo un rebrote y gracias a las políticas productivas, porque hay que decirlo, hubo políticas que fomentaron la actividad económica y que las pymes, y no somos todos los empresarios, las pymes no somos los que estábamos en IDEA, somos también trabajadores. Y estas pymes estamos permanentemente invirtiendo en nuestras utilidades para ampliar la capacidad productiva, para tomar trabajadores. Y le puedo decir que estamos en un entramado pyme federal está creciendo. Pero ¿qué pasa? Somos los menos, no se escuchan. Y eso me parece lo que muchas veces está dando vuelta. ¿Hugo? Sí, a ver, lo que te voy a preguntar, Hugo, es lo siguiente. Uno escucha las estadísticas que dio, por ejemplo, Daniel Scioli. Dio bastantes. Sí. Las que dio Casareto. Quizás la que cuenta también Mauro. Y por un lado tenés la realidad que te plantea Belioni. ¿Quién miente? No, el país está creciendo. En términos generales, el país está creciendo. El interior está explotando. El interior, apoyado fundamentalmente en la actividad agropecuaria, el interior anda muy bien. El problema realmente lo tenemos en los grandes centros urbanos, en el conurbano, en donde en el Gran Rosario, en el Gran Mendoza, en el Gran Buenos Aires, en donde realmente tenemos grandes bolsones de vulnerabilidad y de pobreza, definitivamente. Pero hay una parte del país que está realmente muy dinámica en su actividad económica. Ahora, yo no me quiero correr del eje que estamos planteando en materia de indumentaria, calzado. Hay que decirlo, yo soy muy respetuoso de las pymes, soy absolutamente defensor de todo el entramado pyme, pero también hay que decirlo, industria textil y calzado en la Argentina son de las industrias más protegidas respecto a las importaciones que hay. Es decir, industria del textil y del calzado. Sin embargo, entre ambas aumentaron 120% los precios en un año. Interanual, cuando la inflación aumentó el 80%, industria textil y calzado aumentó 120%. Grandes jugadores, pequeños jugadores, me parece que todos tenemos que revisar lo que estamos haciendo en materia de precios, porque, bueno, ahí hay una responsabilidad quizás compartida, por supuesto, mayor en los grandes jugadores, pero no solo los grandes jugadores aumentan 120% las prendas, están dejando a sectores de la población sin poder vestirse, Mira, creo que son las 2 realidades, las de la Argentina, no es una sola, ¿no? La que estamos
viviendo, el crecimiento, de hecho cuando le preguntábamos a Casareto, yo le preguntaba sobre el presupuesto que algunos dicen que es de ajuste, en realidad en la macroeconomía sí está creciendo, pero lo cierto es que hay más trabajadores registrados en blanco que son pobres, porque no llegan, ¿no? Hay algo a ese desfasaje, esa famosa redistribución que no se da. Hugo, ¿querés repasar esos financiamientos? Mirá, ¿Se vienen planes en 30 cuotas ahora? Bueno, el anuncio, claro, el anuncio de hoy del gobierno es ahora 30, en 30 cuotas. Se van a poder comprar electrodomésticos, fundamentalmente televisores, aires acondicionados, algunos electrodomésticos muy puntuales. Y celulares. Celulares 2 además. años y medio, ¿no? O sea, compraste el televisor para el Mundial y lo pagas en 2 años y medio. Sí. Totalmente, en 30 cuotas Las fijas. eliminatorias para el de Estados Unidos. Lo novedoso de este plan anunciado hoy es que son cuotas fijas, 30 cuotas, con una tasa de se interés. retiró Messi y vos seguís pagando Pero la cuota. esperá, Seguís pagando la cuota. No, me quedé pensando. Seguís pagando- Hugo y seguís está muy pagando la positivo, cuota. pero No, yo pero tengo mirá, que- pero este dato que va a dar es importante, la tasa de interés, La porque tasa de hoy interés- estamos pagando milanesas en 18 cuotas y Absolutamente. eso es terrible. La tasa de interés va a ser el 50% de la del mercado. Ahora que te pregunto, es realmente ¿esa muy tasa de alta. interés Sí. va a estar solamente ligada, Hugo, al este plan de 30 cuotas? Sí, claro. Claro. Es el ahora 30. Y el ahora 30 ¿Y por qué para no- electrodomésticos. ¿Y por qué no le bajamos la tasa de interés a...? Bueno, digo, esa es otra pregunta, definitivamente. Pregunto, ¿no? Esa es otra Quizá pregunta. estoy pidiendo mucho, no sé. Sí, claro. Bueno, las Sí, tasas de interés de las tarjetas de crédito, ¿querés hablar de las tarjetas de crédito? Superan Sí. el 100% No sé, yo no ampliamente. tengo porque estoy en el Veraz. Pero Superan sí. ampliamente el 100%. Aumentaron esta última semana Sí. para octubre. Hay que decir que las tarjetas de crédito están realmente siendo muy costosas para el financiamiento. Viste que pagás el... Mira, te voy a Pero- contar algo, Hugo, de eso. Sí. Hace un tiempito estuve en el interior, estuve en la provincia de Tucumán, ¿no? Y estaban estas tarjetas que no voy a dar nombres de las marcas. Algunos lo Las van a provinciales, entender. las locales. Sí, no, había una de un color particular. Sí, claro. Una cola, es más, Eduardo la debe conocer también, el conurbano, es muy conocida esa tarjeta. Cola de 3 cuadras. Para obtenerla. Fácil, para pagarla. para pagar. Gente trabajadora, clase media, media baja. Y me acerqué y en un momento, ¿qué están pagando acá? Y era como, es como un lugar muy recurrido que dice, no, van a pagar esta tarjeta. Entonces le preguntaba, más o menos, me quedé charlando con una persona, el interés que le cobraban era una locura. Eran las personas de mayor bajo recursos que por quizá comprar las zapatillas para el nene para que vaya al colegio, le estaban cobrando 3 veces las zapatillas. Sí, ¿Sabes claro. por qué? Sí, Acceden, claro. pueden acceder porque los requisitos son mucho más flexibles que en una entidad bancaria. Entonces quienes no Pero pueden... son de una entidad bancaria, esa empresa. No, claro, sí. pero es un sistema. Acuérdate que el negocio ¿cuál es? Que no paguen, que financien, como decía Hugo. Absolutamente. No, que no pagues, pagues el total, mínimo, que pagues el mínimo, que ¿Y financies sabés qué? y te recargan en intereses. El no pago de tarjetas de crédito en Argentina es muy bajo. La gente paga la tarjeta de crédito, la gente paga sus deudas. Me encanta ser de esa gente. En la Argentina la Que gente no pagó. en general paga sus créditos, sin embargo, te cobran una tasa de interés altísima. Usurera, Perdón, usurera. Hugo, porque no hablemos de esta tarjeta en particular, pero sí las normales, rigen muchas de sus tasas de interés vinculadas a una definición del Banco Central. Y es una tasa de interés que el Banco Central viene Pero pará. aumentando Sí. y tiene que ver, busca otra Contame, cosa, Mau, pero también sí, no, repercute ahí. Sí, En tiene realidad, doble el filo, banco- el A ver, banco- doble yo, filo. por ejemplo, contame las tarjetas en las pymes, ponele. No, yo creo, me parece que tenemos una deuda pendiente que es la modificación de la ley de entidades financieras. Claro. Hay una discusión que la verdad que lamentablemente los bancos y digamos el sector financiero es muy fuerte en nuestro país y nos genera esta imposibilidad de discutir. Estas cosas son una locura. O sea, se está financiando, o sea, se está generando dinero de dinero y no se está inyectando a la producción. La producción es la generación de empleo. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos tasa de interés bajas, que estén subsidiadas, porque nosotros vamos a invertir, vamos a comprar una maquinaria para tomar más trabajadores, Claro. para sacar los planes, que los planes se conviertan en trabajo genuino. Hay todo un proceso. Necesitamos que las pymes, no las grandes empresas, las pymes tengan tasas subsidiadas para proyectos de inversión. Pero, por ejemplo, a ver, y esta discusión me estaba escribiendo Camilo Anan, que te manda un saludo muy grande un amigo. A Hugo Vázquez, que dijo que ellos no aumentaron el 120% los textiles. Pero más allá de eso, siempre un gran señalamiento que le hace la clase media o la clase media trabajadora a la pyme es: quiero pagar con débito, no me aceptan débito; quiero pagar con tarjeta, el descuento, me hace un descuento que es ilegal, el famoso descuento si pago contado. ¿Qué respuesta se le da a la pyme a eso? No, hoy creo que, te diría que más del 80% con cruces, hoy están digitalizados los medios de pago. Hoy por estas empresas que El empezaron QR, por el QR con los ya, QR, claro. billeteras virtual y los bancos mismos que sacaron una billetera virtual, me parece que hoy ya no existe
esa posibilidad de ir a un comercio y decir, te pago con tarjeta, no te cobro. Hoy Bueno, te cobran invito, todos. vos sos textil, te invito a pasar por la avenida Avellaneda. No En la avenida Avellaneda, no tanto sobre la avenida, pero si te metes por Pero los Cuenca, locales, por Boacacay, por Bogotá, No, atrás. yo he pagado con Sí, sí. tarjeta. Ahora, que no hay Comprás. invitación a pagar en efectivo, ¿No hay qué? que no hay invitación permanente a Yo, que a ver, pagues la en última vez efectivo. que fui a Avellaneda fue a la calle Avellaneda fue hace 3 meses. Si no tenía efectivo, tenía que comprar 35 pantalones para pagar en tarjeta. No, bueno, es que hay días y que son acá, por mayor. en 11, si alguien tiene una factura, tenés que cortar un Eso es champán. otra cosa, eso es otra No, cosa. bueno. Estamos hablando de ilegalidad ahí, ¿eh? No, Sí, claro. bueno, Pero gran parte, Pasa así, a plena luz del día. el pequeño comerciante también está un poco caminando sobre esa línea. Ahora, mire, Hoy ya me parece que no. Hoy hay un control permanente, digamos, para poder facturar, porque también el comerciante necesita decir lo que vende para después ir al banco. Pero por y que ejemplo, le pueda yo te pago otorgar con un tarjeta. descubierto Te compro, mayor. te compro 2 pantalones, una remera y te pago con tarjeta. ¿El comerciante cuánto recibe ese dinero? Y lo que pasa ahí depende de la tarjeta. En un promedio está en un descuento entre el 15 y 20%. Porque vos tenés el descuento de la comisión del medio de pago, después tenés los impuestos al crédito, al débito, y después de acuerdo si le vas a dar financiamiento, o sea, con ¿Y no estaría financiamiento ahí estamos hablando hasta un secreto 30 también 40%. para abaratar ciertos sectores? Es verdad, es verdad. El pato lo paga el consumidor, el comerciante, es verdad lo que plantea el industrial, el comerciante no se beneficia del pago con tarjeta, todo lo contrario, recibe claros descuentos. No es negocio para el comerciante vender con plástico, tiene un descuento. El negocio lo haces en materia de financiamiento. Vos podés de alguna manera patear hacia adelante los pagos. por eso ahora se utiliza mucho ese sistema de QR. De hecho, yo compré paltas y frutillas en la calle con QR. Digo, por eso, es una realidad. Eso funciona muy bien. Eso funciona. Se compra absolutamente todo Las en la aplicaciones- calle, las aplicaciones ayudan. Claro, o sea, ayudan vos mucho. podés comprar, recordemos que cuando vos compras con QR, esta es una especie de pago con débito. Sí, claro, con la No es tarjeta. una tarjeta de crédito. No te financia. No, pero lo puedes pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Yo utilizo el. No Claro, tengo porque efectivo. tenés cargada tu tarjeta de crédito Exactamente. en el sistema. El problema, y después Juan Cruz, en un pago. hoy no es comprar un electrodoméstico o un plasma en cuotas con una tarjeta de crédito. El Sino problema es comida. comprar comida. Claro. Pero por Cuando ejemplo, vas a la carnicería a comprar con tarjeta de crédito. Yo creo que Ese Eduardo es un está problema. escuchando y está diciendo la gente que no tiene acceso a nada, ni siquiera pagas con tarjeta. Se endeuda para comer. Sí. Cuando vos decías lo de la tarjeta esta famosa que te referías, mucha gente está endeudada con el supermercado, con la plata para comer. El endeudamiento para comer quiere decir que vos te estás endeudando a futuro con la comida que vas a tener que comer en el futuro. Es una locura lo que está pasando en Argentina. Hay mucho Tomamos usurero en casi- el conurbano, ¿no? ¿Cómo? El usurero en el conurbano, el Y prestamista. está el prestamista privado. entre La comillas. cooperativa esa que te aparece. Sí, por Con un supuesto, localcito con un medio interés raro. altísimo. La economía está muy distorsionada en la Argentina, pero muy distorsionada. Porque tenés un Estado que imprime no para desarrollar algo, sino para pagarle a los bonos la especulación. Acá recién decía el señor, dice, acá tenemos una economía especulativa y una economía de los que queremos trabajar. La especulativa es la más importante en la Argentina. Es la que más impuestos tiene en contra de los trabajadores, es la que es más negativa para el desarrollo nacional y es en el que más se pone interés. Porque, por ejemplo, el mercado de los bonos, es escandaloso el mercado de los bonos. Los bonos que hay en la Argentina, la rentabilidad que dan, son escandalosos y para eso se imprime. Para eso se imprime y produce una distorsión. Tenés una distorsión económica muy grande que no va a ser modificada porque el plan del Fondo Monetario Internacional es profundizar eso. Es decir, que sigan invirtiendo, que el Estado siga dándole vuelta a la maquinita para sostener una especulación financiera que le permita a los capitalistas nacionales evadir, llevarse la guita para afuera. Eso es lo que distorsiona la economía, distorsiona los precios, distorsiona absolutamente todo. Entonces discutir el precio en la etiqueta es absurdo, son medidas que no van a ningún lado. Teniendo en cuenta eso, a ver, Florencia, ¿tenemos el móvil? Ah, no, ok, perfecto, listo. A ver, tengamos en cuenta, lo que teníamos acá, seguimos con esto, los electrodomésticos, esto ya está implementado, ya está. Se va a anunciar, ¿no? Esto hoy lo anunció se Massa a la sí, mañana en una entrevista, es a partir de noviembre, entiendo que Claro, está apuntado al Mundial, para los próximos fundamentalmente días. por el tema sí, de- pero dalo por hecho porque lo anunció el propio Massa hoy a la Pero esto es mañana. importante destacar, es 30 cuotas solamente para electrodomésticos. Electrodomésticos, fundamentalmente televisores, aires acondicionados, celulares. Pero para eso sí sirve la tarjeta. Lo que se plantea, Bueno, lo que decía, siempre me decían a mí,
Cuando vos con tarjeta empezás a pagar el gasto corriente, No, es eso que es ahí un está problema. complicado. Ese es un problema. Es comida, claro. es un servicio. Cuando empezás a pagar, ahí está, a ver, para comprarte siempre un capital, algo que incremente tu capital, un televisor, una heladera, Un viaje. un viaje. Algo de largo plazo, obviamente, es usos y costumbres, la tarjeta es lo recomendado. Pero cuando comprás carnicería con tarjeta de crédito, realmente ahí tenés un problema en tu finanza. Eso, recordemos que es parte del plan Massa, como le llama a Hugo, que es el plan de estabilización que contempla no solamente precios, congelar, frizar por lo menos por 3 o 4 meses algunos productos básicos de la canasta alimentaria, sino también qué pasa con la otra parte, con los salarios. Y ahí Beliboni dice, ojo, si hacemos un congelamiento ya de los salarios vamos a estar en problemas. Recordemos que Camioneros acaba de pedir 131%. Sí. Los bancarios lograron un 94% más el bono de fin de año, pero hay algunos que todavía ni siquiera llegaron a sentarse a la mesa. Ahí va a estar también el tema de discusión. Y hay otros gremios que se quedan pidiendo lo más bajo todavía. Y el 40% informales, ¿quién hace la paritaria de esas personas? A ellos se les congeló, lo tienen congelado hace bastante. No hablemos del salario mínimo también, que es el que rige. El salario mínimo en ese congelamiento no aumenta y rige todos los programas. El salario mínimo en la Argentina debería volver a ponerse en discusión. La CGT no lo está reclamando, la CTA. Mañana es 17 de octubre, dentro de unas horas. ¿Qué dice la CGT y la CTA en relación a este problema? Pues la CGT acaba de de celebrar que se modifique, que se suba el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Sí, ¿no? Que lo festejó más o menos. Según dicen los diarios, lo festejó, pero hasta por ahí nomás, porque también dijo que no había ninguna respuesta para los sectores que están debajo del mínimo no imponible, que son salarios altísimos. Son salarios altos, tampoco son altísimos. Son salarios altos. Sí, pero en comparación del mínimo es altísimo, claro. Por eso, es altísimo en relación al mínimo. Claro. Ahora, tenemos que discutir el salario mínimo, que además es la jubilación mínima. Es muy importante esto que afecta a muchísimas personas, porque el bono este va a ir para 3 millones de personas, 4 millones de personas, no sé qué son, pero ¿y para los jubilados? Hay que discutir el salario mínimo. La CGT debería estar reclamando un salario mínimo vital y móvil que por lo menos esté por arriba de la canasta básica de pobreza. Es decir, que no sea debajo de la pobreza, porque si no, en la Argentina, en la que le va tan bien, según Scioli, según recién el diputado oficialista, la Argentina que crece, es la Argentina de crecimiento de la pobreza y la indigencia, de un altísimo nivel de pobreza en trabajadores con trabajo efectivo, con trabajo en blanco inclusive, trabajadores que trabajan en blanco y que están registrados, mejor dicho, para decirlo correctamente, y que están por debajo de la canasta básica del salario, es decir, son pobres. Trabajando todos los días. Ahí es lo que comentaba recién Lourdes, lo tenemos ahora y lo vamos a mostrar en pantalla. Si tenemos el comunicado de la CGT que está planteando simplemente, a ver, es un respaldo, teniendo en cuenta lo que viene mañana también, que un ratito con Agustín Álvarez Rey lo vamos a estar charlando y desgranando sobre la distinta cantidad de actos que va a haber por el 17 de octubre. Pero la CGT plantea su apoyo a las decisiones de Massa, quizás como un espaldarazo no solo a Massa, sino también al gobierno nacional. Recordemos que la CGT va a marchar junto con la Cámpora también, o con el PJ bonaerense particularmente. Una parte. Una parte, sí, en realidad obviamente hay otra CGT también que no lo va a hacer. Pero este documento que presenta la CGT decía lo siguiente, a ver Lourdes. ¿Lo tenés ahí? Sí, vamos a verlo, porque recordemos, estamos hablando de un anuncio que no se efectivizó, ¿no? Pero todo anuncio ya sabemos que estamos celebrando. La CGT respalda la decisión del Gobierno Nacional de subir el piso del impuesto a las ganancias. Desde la Confederación General del Trabajo queremos expresar nuestro apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro Sergio Massa, quienes dispusieron que a partir del 1 de noviembre el mínimo no imponible aumente a los fines de que los incrementos salariales conseguidos no se diluyan. Ahí tengo un punto. Hay una discusión, Agustín, que tiene que ver con la ley que te obligaba a aumentar el mínimo no imponible. Claro, sí, es automático. Porque algunos se lo adjudican a Massa, pero otros, con un poquito de saña, te dicen, no, bueno, no es Massa, es la ley. Es una ley, tal cual como las jubilaciones, está en el gobierno decidir si eso se estira un poquito más. Con respecto a los santos de Juan Cruz, 3 habrá mañana, uno en La Matanza con los movimientos, con algunos movimientos sociales, los cayetanos. Somos Barrio del Pie, Movimiento Evita y la Corriente Clasista Combativa, otro en Plaza de Mayo. Vos lo nombrabas recién, Juan Cruz. Ahí, por lo que yo sé, el documento va a ser bastante duro en relación a lo que le decía Beliboni, el documento que preparó la CGT para más mañana. combativa para mañana. Porque ese documento... Mira, ahí lo tenemos. Bueno, ahí no, lo tenemos. para no confundir. Claro. Esa CGT, ese sellito se lo quedó Héctor Daer y Carlos Acuña. Ese sello hoy
no representa a Pablo Moyano, que mañana sí va a movilizar con la Cámpora y PJ bonaerense a Plaza de Mayo. Exacto. Fíjate que cómo termina el párrafo final. Saludamos la recomposición salarial en las distintas actividades a través del mecanismo de la negociación paritaria. Reconocemos el esfuerzo que en esta oportunidad el Estado Nacional está haciendo para acompañar el proceso. Sí. Hasta Ahora, acá este aplauso está, al gobierno. Sí, ahí está un punto. Sí. Y le pregunto también a Javier, le pregunto a Hugo. ¿Cuántas personas están comprendidas en este aumento que va a tener con el precio del mínimo no imponible? Pregunto. No es la gran cantidad. Es menos del 10% de los trabajadores formales. El menos del 10% de los trabajadores formales. O sea, el universo lo cual abarca esto es mínimo. Es el 10 del 60, sí. Es de esa gente que vos, 5% de los trabajadores. de la cúpula, de la pirámide, de los que están más arriba. Sí. Por eso digo, este documento celebra que el gobierno está tomando una medida que va a aliviar el bolsillo de ese porcentaje mínimo de trabajadores. No hace el reclamo que decía Beliboni. Ahí podrían haber agregado, bueno, es momento también de subir el salario mínimo, que es de la mayoría de los trabajadores, y no está. Porque a ver, ¿qué respuesta vos qué le darías a la CGT cuando escuchás este párrafo final? La CGT tiene que discutir. La CGT lamentablemente no está representando los intereses de los trabajadores, ni la CGT ni la CTA. Si no representa el interés de los trabajadores, que es luchar por el salario. Porque no pueden luchar los trabajadores en cada gremio individualmente. Para eso está la CGT también. Para que no estemos peleándonos. Porque, por supuesto, los gremios más fuertes tienen más peso con las empresas. Los más débiles, menos. Entonces tenemos una diferenciación salarial en la Argentina en el que de conjunto han perdido todos los trabajadores. Pero unos muchos más que otros. Entonces, lo que debería hacer la CGT es fijar cuál es el salario mínimo en la Argentina. Para los trabajadores, para los dirigentes de la CGT y de la CTA, ¿cuál es el salario mínimo? ¿Vos los escuchaste hablar alguna vez? ¿Cuál debería ser el mínimo que debe cobrar un trabajador? De hecho, los que los pidieron aumento fueron los movimientos sociales. No, pero tenés además una cosa más concreta. Cuando se discutió en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la CGT dio la aprobación de que el salario mínimo en la Argentina sea de menos de 50.000 pesos. Es decir, claramente no están representando el interés de los trabajadores. Por eso están surgiendo los conflictos por abajo, como el del SUNA, los de los docentes, conflictos de los médicos, digamos, conflictos que empiezan a surgir porque el salario en la Argentina es la variable de ajuste. Por eso mañana hay 3 actos en la Argentina por el 17 de octubre. ¿Alguno va a criticar el ajuste? Sí, te puedo asegurar que sí. De hecho, lo más curioso... A ver, hay uno muy temprano en obras que es el de Barrio Nuevo. Sí. ¿Te paso en limpio? Es el de Daer. Es el de Héctor Daer, que convoca a la CGT. En obras. En obras, sí, donde la CGT va a tener también su documento, mucho menos crítico que otros, y donde va a plantear la necesidad, por decirlo de alguna manera, que el próximo candidato del peronismo tiene que discutir con la CGT cuáles son las maneras y las formas de sacar el país adelante y volver al proyecto productivo. Palabra más, palabra menos, eso va a decir el comunicado de la CGT en obras, y sí, el acto en La Matanza va a ser bastante duro y va a haber un reclamo fuerte por esto del bono que todavía no se paga, que se anuncia y no se paga. Sin embargo, el Frente Patria Grande, principal impulsor de este bono, Graboy fue el encargado de llevarle la propuesta a Cristina, va a marchar con la Cámpora y con Moyano a Plaza de Mayo, más allá de que el bono se demore. Es muy interesante eso, que de los 3 actos está el de la CGT menos dura, que es este que estamos viendo acá el comunicado, y en los otros 2 es donde van a estar funcionarios del gobierno nacional. O sea, los 2 más críticos al gobierno van a ser en actos coorganizados por gente que es funcionaria del gobierno nacional. Eso la verdad que es bastante atípico para un gobierno, la verdad. Para un gobierno en el mundo. Va a haber intendentes también en Plaza de Mayo. Sería típico, sería típico por una comisión directiva de un club, sí, ya, te diría. O sea, tener miembro pero no está bueno que siendo funcionario... ¿Cómo que no? Que siendo funcionario... que siendo funcionario debería ser parte de la solución también. Está bien. Lo bueno de esa solución es que podés dar las respuestas, no necesitas ir a expresarlo a la calle, porque para eso sos funcionario. ¿Cuál es la crítica que van a hacer, según dicen ustedes? ¿Cuál es la crítica que van a hacer? Pues yo te apuesto, no van a tocar el problema del pago de la deuda. No van a hablar del ajuste. No van a decir nada de cuál tiene que ser el salario en la Argentina y qué van a hacer ellos, como secretarios generales, como dirigentes sindicales, por el salario en la Argentina. Porque acá no importa hacer un acto el 17 de octubre. Importa que haces todos los días en la calle, porque los movimientos oficialistas que se reúnen en La Matanza no movilizaron una sola vez en reclamo de
absolutamente nada. Hacen un acto el 17 de octubre en función de la interna. Digamos las cosas como son. Acá todo el mundo está discutiendo la interna. Sí, pero esto, bueno, es tu posición, Eduardo, y por supuesto la respetamos, pero va a haber, digamos, la información que yo tengo, por más que no coincidan con tus reclamos, es que va a haber reclamos al gobierno que tienen que ver con el salario, con el ajuste, con dónde se pone la plata, con un montón de cuestiones. No serán los de la izquierda, no serán de la Unidad Piquetera, pero van a llevar reclamos a los documentos. Pero el planteo me parece que así, Armador. No. Me parece que acá hay una discusión, una puja distributiva, y eso es lo que hay que poner, digamos, sobre la mesa, una cuestión que no se está teniendo en cuenta, me parece que es la tensión que se está generando. Me parece que es hora de empezar a trabajar en un gran acuerdo, pero un gran acuerdo, no crear un Consejo Económico Social, involucrar a todos y que no sea ¿Pero qué implican esos grandes acuerdos? ¿Qué es? No, un acuerdo, me parece que sí hay que acordar un salario mínimo vital y móvil, porque sabemos que ese salario se va a volcar nuestros trabajadores, los trabajadores pymes. Estamos vinculados y queremos que el trabajador gane mucho dinero, porque lo inyecta en la economía real, no la llevamos afuera, no vamos a paraísos fiscales. A mí lo que más me preocupa, Juan Cruz... ¿Cuánto cobra un trabajador medio de una pyme? Y está más o menos en los 100.000 pesos, porque vos tenés convenios que están por debajo, y esa es la preocupación, porque digo, hay trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza. ¿El comercio, el convenio con 120, el convenio de comercio 120, pero vos tenés otros convenios, el convenio textil es más bajo, el convenio de maestranza es más bajo, pero tenés convenios que están por encima, como puede ser los aceiteros. ¿Cómo puede haber un convenio más bajo de 100.000 pesos? Pero igual escuché esto, lo que acaba de decir. Un convenio homologado. Mirá lo que acaba de decir. El textil dice, nosotros necesitamos salarios altos para que la gaste, para que consuma, para que esa rueda económica gire. En el coloquio IDEA, la segunda jornada estuvo centrada en el costo laboral. Hay que bajar ese costo laboral y los salarios tienen que dejar de presionar la inflación. Esa es la gran... No estamos de acuerdo. Claro, nosotros las pymes no estamos para nada de acuerdo. Esas son las dos visiones también. Pero lo que más nos preocupa es que precandidatos, porque hay que decir precandidatos a presidente, digan que no hay que trabajar sobre la sustitución de importaciones, que eso, digamos, es un tema que no hay que hablar, eso sí nos preocupa a nosotros. Que digan que una pyme se transforme en una oficina de importación, eso sí nos preocupa. Entonces, esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. ¿Por qué? Porque estamos a casi un año de elecciones. Y si cambia, y si la inversión, Juan Cruz, ¿qué hago? Compro una máquina y la pago 10 años y esa máquina el año que viene la tengo que parar. ¿Qué hago con los 10 trabajadores que tengo en esa máquina? ¿Y qué hace con los 9 años por pagar? Y los 9 años que tengo por pagar. Entonces, a ver, nos pasó. Esto es como cuando... No, pero a ver, me quedo con lo que estábamos planteando recién. O sea, hay un gobierno, hay un Ministerio de Trabajo que homologa convenios por debajo de los 100.000 pesos. Ya está. Con esa discusión, ¿cómo después puede plantear un aumento del salario? Es que el salario es el problema. El gran problema en Argentina es el salario. Pero mira, en relación a lo que discutieron en IDEA, la idea que tienen en el coloquio precisamente de IDEA... Que no son muy buenas ideas normalmente. Es que dicen que el problema es el costo laboral. El costo laboral en la Argentina promedio es del 14% del producto, de lo que se vende. El promedio, todavía más bajo. El Sunda demostró que las cubiertas que valen 70.000 pesos tienen un costo laboral de 1.000. Y por eso tuvieron que ceder, porque pusieron en evidencia cuál era el verdadero costo laboral. Y cuando se hicieron reformas laborales, cuando se hicieron ajustes contra los trabajadores, la cosa terminó muy mal. Hubo una desocupación enorme, no se modificó la desocupación, porque el argumento de IDEA es que si se bajan los costos laborales y que si modificamos los convenios, entonces va a haber más trabajo. Falso. Cuando ocurrió eso, durante el menemato, que fue un punto de inflexión en un sentido en las reformas laborales en la Argentina, no pasó eso. Terminamos con una desocupación altísima y terminamos con reformas que siguen hasta el día de hoy y que ningún gobierno modificó. Por ejemplo, de los aportes patronales, a las jubilaciones y los aportes en general a los trabajadores. Es decir, hubo reformas contra los trabajadores que se mantienen hasta el día de hoy y que no significaron un crecimiento en el empleo. Porque no es ese el problema son las inversiones de los empresarios que, te vuelvo a reiterar, están en un proceso de huelga de inversión. Entonces el costo lo tenés que pagar vos. Es decir, ¿cómo yo gano guita? Con tu salario. De la única manera que entienden los empresarios que hay que ganar guita es con tu salario, no con su inversión. Por eso se la fugan. Y tenemos un proceso en el que habiendo una enorme exportación en la Argentina, enorme, millonaria, 70.000, 50.000 millones, acaba de decir, 90.000 millones planificados para este año. ¿Y dónde están los millones de dólares en la Argentina? ¿En qué se reinvirtieron esos millones de dólares? Ahora, sí, una sola definición.
El salario no es inflacionario, el costo laboral no es un problema hoy en la ecuación de costos de una empresa. Es decir, el costo laboral en la Argentina, en términos regionales, si lo querés, respecto a la región, es uno de los más baratos, medidos en dólares. Con lo cual no es para nada factor de inflación, y sí, esto es lo que se trató en IDEA, en uno de los paneles, desconocía que se había tratado en uno de los paneles, es una locura, y además estamos hablando de grandes empresas. IDEA reúne a las grandes empresas, lejos de las pymes, cuyo relación en relación al costo laboral es todavía menor. A ver, lo que plantea Hugo, y yo le pregunto también a Mauro, ¿qué autocrítica es la pyme? Porque está bien, están las grandes empresas, los grandes formadores de precios, ¿no? ¿Correcto? Perfecto, ahí está todo bien. Ahora, el que está debajo del pobre, la clase media baja, va a la pyme. Y la pyme también aumenta. Porque vos quizás el que estás explicando en el barrio y vos le decís, no, bueno, el textil aumentó solamente en los shopping. Y él te dice, yo voy al multimarca que está en la avenida Entre Ríos y me está matando. Soy de Rosario y voy al multimarca del barrio ahí de la entrada, ¿cómo es la entrada de Rosario? Ya me va a salir la calle. También lo mismo. Oroño, el Boulevard Oroño. Sí, el Boulevard Oroño es lo mismo. Juan Cruz, mira, cuando hablamos de textil, la cadena es muy amplia. Vos arrancás desde el hilado, el tejido, y el incremento, todos, o sea, arranca desde lo que es el insumo importado y después se va acoplando. Mucho, o sea, uno aumenta y porque el otro aumenta, mucha especulación, hay que decirlo, hay mucha especulación y la especulación existe y no hay que negarla, existe. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es transmitir tranquilidad y bajar las expectativas. Lo que nosotros queremos es producir, no la llevamos al exterior. No la giramos, nosotros la reinvertimos, tenemos una relación muy estrecha con el trabajador y es una realidad. Entonces me parece que hay que, y esto, una cosa son esos empresarios, los de IDEA, que plantean una locura porque, digamos, no hay un costo laboral. Sí. El trabajador tiene que ganar bien porque ese dinero se inyecta en la economía y mueve a la pequeña y mediana empresa. Necesitamos nosotros justamente un paraguas que potencie la inversión de la pequeña y mediana empresa. Porque nosotros no vamos a pedir crédito para después girarlo o transformarlo en dólares y girarlo. Porque hay algo que te voy a comentar, Juan Cruz, en ese aumento de las importaciones, hay dos sectores. Uno que se sobreestoquearon y las pymes que no lograron sobreestoquearse y hoy tienen problemas para producir porque faltan insumos. ¿Quiénes se sobreestoquearon? Las grandes. ¿Por qué? Porque tenían la capacidad y porque pudieron conseguir el dólar más barato. Es una realidad. Entonces hay que decir las cosas como son. Y ahí está después no el tema todos que los empresarios vos te iguales. sobreestoqueaste y aún así me aumentás el precio de lo que ya compraste. Absolutamente. ¿Vos recordás? Vos compraste un dólar o a un peso, vamos a ponerlo en peso, vos compraste a un valor del peso de una determinada manera, que no te afecta después si cambia la economía, porque vos ya lo compraste, y aún así lo aumentás como si estarías tocando ahora. Bueno, de esto habló hoy Massa. Cuando Massa da la entrevista y anuncia este congelamiento de precios, lo que dice es, ojo, porque yo me voy a sentar a negociar con las empresas un dólar barato, para que puedan seguir importando un dólar de 157 pesos. Bueno, necesito, plantea Massa hoy a la mañana, que las empresas tengan el código de sostener durante 3 meses los precios estables. Es un poco esto, es decir, efectivamente... ¿Pero alcanza con pedir códigos? Las pymes no hicieron este sobreestoqueo, pero sí los grandes formadores. Recordemos, ¿vos te acordás esa pelea entre Cristina Kirchner y Guzmán? Cuando Cristina Kirchner le dice hay un festival de importaciones en el país, efectivamente se estaba dando. Durante 2 meses el Banco Central, Guzmán, perdió 15.000 millones de dólares. Recordemos lo que había presentado Massa. ¿Recuerdan Massa que había contado el amparo de un juez para importar toallas? Tal cual. Bueno, ese famoso amparo para importar toallas, fue en el marco de un festival de importaciones. Se llevaron del Banco Central, Guzmán y Pese, se le fueron a Guzmán y a Pese 15.000 millones de dólares en poco más de 2 meses, gracias a ese festival de importaciones de los grandes formadores de precios, no de las pymes, que no pudieron acceder a ese dólar. Claro, mirá, yo vuelvo otra vez a que estamos a minutos del 17 de octubre. El peronismo está defendiendo los intereses generales que inclusive autoproclamó en su momento de la soberanía política, de la soberanía económica, de la independencia nacional, o está sometido a lo que es hoy el capital financiero internacional, representado en las grandes empresas y representado en el Fondo Monetario Internacional. Hoy, si tuviéramos que decir que el peronismo, ¿qué representa el gobierno peronista de todas las fracciones? Porque hay actos mañana de todas las fracciones. ¿Qué representa? ¿En la lucha contra el fondo o el fondo? Representa el fondo.
¿Representa el pago de la deuda externa? ¿Representa el antiimperialismo en la Argentina? ¿O representa el proimperialismo con Massa en el Ministerio de Economía? Porque Massa no es un advenedizo, es un hombre que figura en los Wikileaks como el hombre de la embajada, es decir, en los cables que la embajada enviaba. A mí me interesa ese problema, porque es un tema más de fondo. Nosotros vamos el 29 de octubre de este mes, vamos a un acto en la Plaza de Mayo. Porque entendemos que hay que encontrar una alternativa política, porque esta idea de las discusiones cotidianas nos tiene que llevar a alguna conclusión. ¿Por qué estamos discutiendo cosas que inclusive en la historia estaban superadas? Vos ves, hay una propaganda que ahora está muy en las redes saliendo otra vez, pero por supuesto es muy antigua, que habla de un montón de artistas diciendo al fondo no volvemos más. Pero volvimos al fondo. Volvimos no es tan al fondo, antigua, volvimos de las peores condiciones. No es tan antigua. Y ahora habría que sacar una nueva propaganda y decir, ¿y ahora que volvimos al fondo, no fue mejor? Yo no creo que mañana nadie plantee romper con el fondo. Es decir, que el peronismo en el gobierno no plantea romper con el fondo. Yo creo que algunos lo van a plantear. No, romper con el fondo te lo puedo asegurar que no romper con el fondo. Podrán decir algo. Me hizo un gesto Álvarez Rey y me mató. Podrán decir algo. No, por supuesto. Me hizo así. Y tampoco van a decir que hay que luchar contra el ajuste. Porque uno puede hablar del ajuste. Esto no va. Bueno, puede decir muchas cosas, pero hay que luchar contra el ajuste. Porque quiere decir que hay que colocarse del lado contrario al gobierno, o sea, hay que luchar contra el ajuste. Y hay algunos que son funcionarios. Es difícil ser funcionario y luchar contra el ajuste. Entonces el peronismo representa el ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario pero también Internacional. dentro, Por eso planteamos que es necesario la construcción de un nuevo movimiento popular en la Argentina. Tuvimos un movimiento popular que el peronismo representó y que abandonó todas y cada una de sus banderas. No la representa más. La soberanía política es un chiste. La soberanía política está en la embajada norteamericana. Se acabó. Se fueron todos a sacar una foto con el embajador norteamericano. Se acabó la soberanía nacional. No todos. Y ni hablar de las empresas comprometidas y los negocios con empresas comprometidas del gran capital financiero internacional. Bueno, claro, estamos en un momento de inflexión en la Argentina. En realmente un momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Viene el proceso electoral y entonces todo el mundo dice, yo me quiero presentar y hacer un ajuste todavía mayor al del peronismo. Pero porque el peronismo está agarrando las banderas de lo que era el liberalismo. Es decir, Cavallo se quedó corto con estas medidas que se están tomando. Y por lo tanto se planteó un problema político en la Argentina. Un problema político muy agudo. ¿Quién representa el interés popular? ¿El peronismo que está con el Fondo Monetario Internacional? ¿La CGT que no lucha contra el ajuste? Tenemos que crear un nuevo movimiento popular. Eduardo, a ver, esto volvemos a quizás el año pasado o el anterior cuando se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario y el planteo siempre es el mismo. O la respuesta al planteo que vos decís siempre es la misma. Al Fondo Monetario quien volvió fue el gobierno de Cambiemos y en este caso lo que se hizo fue una negociación que es igual a la que se ha hecho en todo el mundo. No hay países que estén en vías de desarrollo que no le hayan pagado al Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, me parece que quizás lo que falta para encontrar un movimiento popular es una propuesta que sea viable para la gente, que alguien pueda encontrar, no pagarle al Fondo Monetario es una salida. No hay ejemplos de eso, Eduardo, como para que la gente se sume a un esquema, digamos, que lo plantea seriamente electoralmente. ¿Y los ejemplos de los países que fueron al Fondo Monetario Internacional, en qué terminaron? Vos decís que no son una propuesta para la gente romper con el fondo. No. Portugal, Grecia. Sí, Grecia también, sí, claro. Para los trabajadores. No, pero el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo de Grecia no tiene nada que ver con el acuerdo con Argentina. Fue la troika. Yo creo que sean iguales los acuerdos. No, a Grecia le bajaron los salarios, las jubilaciones y las pensiones. ¿Y qué está ocurriendo ahora? No. Argentina no negoció nada. Argentina no negoció lo que negoció Grecia ni negoció lo que negoció Portugal. Digo, pongamos las cosas en su lugar. Pero a ver, digo, definitivamente es un problema el Fondo Monetario. Todavía el ajuste no terminó. No están bajando definitivamente los es un problema el Fondo Monetario como cualquier imperialismo. Pero pongámonos de acuerdo con esto. Imperialismo defendés vos, pero quizás el soviético. Lo que digo es, yo con todo respeto digo, el Fondo Monetario realmente es un problema en cualquier país. Digo, nadie va a ponerse del lado de la deuda ni del lado del Fondo Monetario ahora. Digo, la negociación tiene que ser en un marco de racionalidad. Argentina necesita negociar e intercambiar y comerciar con el mundo y se hace en un marco, pero está ocurriendo en un marco de racionalidad. La deuda con el fondo no la tomó, el gobierno actual la tomó Macri. La trampa consiste en lo siguiente. La premisa es que si rompemos con el fondo, no comerciamos con el mundo, nadie nos da crédito. ¿Está ocurriendo eso ahora que hicimos el acuerdo con el fondo? Argentina necesita normalizar. ¿Está ocurriendo que comerciamos con el mundo, que nos dan crédito? La Argentina
de una vez por todas necesita normalizarse hacia el futuro. Claro que sí, por supuesto. Necesita abrirse al comercio, pero al comercio con protección obviamente de su industria. Y para eso necesita generar no es lo que ocurre ahora, ni la intercambio con el protección resto de los del comercio, países. ni en El la Fondo protección Monetario del- es parte del mundo. Digo, los países, Claro, los países que la integran el discusión es, fondo... ¿se puede tener un futuro sin el fondo? Ya te digo, sin arreglar, tienes que arreglar. No, Argentina Y ya tiene, está, ya se Argentina arregló. tiene que terminar, obviamente, Sí. en el futuro falta todavía. Argentina no está pagando un solo dólar el Fondo Monetario. Es decir, plantear que hoy el problema de la Argentina, la inestabilidad que vivimos todos los argentinos en este momento, tiene que ver con los pagos al fondo es erróneo. Con Todavía el endeudamiento no se ha argentino. pagado un solo centavo ni dólar al fondo. Lo que tenemos que hacer es estabilizarnos como economía para poder pagarle al fondo, pagarle a todos los acreedores privados a los que le debamos y estabilizar la economía hacia el futuro. Quedan 9 minutos finales. Quiero preguntarle a Mauro antes de despedirle. Mauro, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿cómo hay que ubicar a la pyme para que no sea el malo de la película? Ya sabemos que hay malos muy malos, pero también hay malos de segundo reparto, ¿no? No, no somos malos para nada. Creo que todos bien saben que si hay una empresa pyme, se conocen los trabajadores, hay una relación mucho más estrecha y todos entendemos que la pequeña y mediana empresa es el motor inevitable que necesita cualquier país desarrollado. Por eso hay que aplicar las políticas productivas y no importa los cambios de gobiernos. Lo que nosotros necesitamos son políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, políticas de Estado que proyecten un país con actividad industrial permanente, con defensa de la industria nacional, con fortalecimiento del mercado interno, con el desarrollo de las economías regionales. Ese es el país que nosotros queremos y no importa quién administre o gobierne. Lo que queremos es producir trabajo. Ese es nuestro objetivo. Gracias por venir, Mauro. Eduardo, teniendo en cuenta también este planteo de mañana, a ver, mañana se viene el 17 de octubre, no es un día, vos sos medio peronista igual y lo voy a aceptar, pero como siempre decimos, peronistas somos todos, algunos nada más que no lo saben, sos portador asintomático, pero más allá de eso, más allá del chiste... Vivo en un barrio peronista, pero claro. ya casi no es peronista en mi barrio, mirá que nota. No hay peronistas. Ya no encuentro tantos como encontraba hace 40 o 50 años atrás, pues te vuelvo a reiterar. ¿Qué son ahora? No representa... ¿Y en qué se transformó? Hay una gran confusión política en general. Y en los barrios más pobres de la Argentina, el gobierno viene de una derrota de 6 millones de votos menos. Casi 6 millones de votos menos. Eso tiene que... Está pasando algo en la Argentina. El gobierno perdió las elecciones de medio término apenas 2 años después de asumir, con 6 millones de votos menos. La mayor parte de los votos salieron de los sectores más pobres de la Argentina. No salieron de la oligarquía. Los votos contra el gobierno salieron de los barrios populares de La Matanza. Los vi. Una parte los votaron, una parte lamentablemente votaron a la derecha, y una parte más chiquita nos votó a nosotros. Mañana es el día, siempre se habla de la traición en el peronismo, ¿no? Y mañana casualmente es el día de la lealtad. ¿Hay traición en el frente de izquierda? En la izquierda, los troscos, ¿hay traidores? No, la izquierda tiene que redefinir su rol. Eso me interesa saber. Sí, el frente de izquierda tiene que redefinirlo, porque no puede estar hablando hoy de candidaturas en la Argentina. Es un error. Que son algunos compañeros han salido a plantear el problema de la candidatura, es un error. Hoy hay que discutir estos problemas que estamos discutiendo acá. El problema del salario, el problema de las jubilaciones, cómo empujamos una salida a los UNDA, no a los Piñanelli, cómo vamos a una pelea por los reclamos concretos que tienen hoy los trabajadores, porque esa es la forma de acumular también y de ver en lo concreto el planteo que hace la izquierda, que no es irracional sobre el problema de los salarios, porque era irracional lo del SUNA, era absolutamente justo. Lo que no es justo es que sigamos perdiendo derechos, porque no coincido con el economista de la mesa que dice que el problema no es la deuda. Es una parte del problema enorme la deuda. Hace 40 años que tenemos la deuda. Tuvimos megacanje, tuvimos blindaje y seguimos con un enorme endeudamiento porque la economía argentina es especulativa. Entonces el gobierno no tiene el anterior y el anterior, los gobiernos de las últimas décadas nos han traído a 40% de pobres en la Argentina y a 5 millones de indigentes. Y lo han hecho los gobiernos que gobernaron. Entonces la izquierda tiene un planteamiento que no puede reducirse a quiénes son los candidatos del año que viene. Tenemos un debate, por eso vamos el 29 a un acto en la Plaza de Mayo del Partido Obrero, porque decimos que hay que formar un nuevo movimiento popular, no solo un proceso electoral, no solo a ver cómo nos va en las próximas elecciones y metemos 3 o 4 diputados más, sino qué rol tiene que jugar la izquierda en la Argentina. ¿Y cuál es la idea que tiene que impulsar entre los trabajadores, un debate entre los trabajadores? Si es el peronismo el vehículo del desarrollo económico, de la independencia,
de la lucha contra el imperialismo. Lo es hoy, para nosotros no. El Día de la Lealtad mañana es el Día de la Lealtad con el fondo. No es el Día de la Lealtad con las banderas históricas del peronismo. Gracias, Eduardo, por venir. A ver, antes de despedirnos, te quiero preguntar rápidamente, Agustín, ¿repasamos de mañana? Sí, repasemos. 3 actos. 17 de octubre, el presidente no va a estar en ninguno de ellos, pese a ser no solo el presidente Casareno de la Nación. dijo que están, Scioni dijo que están todos. Bueno, digo, en pese a ninguno. ser el presidente de la Nación y el presidente del Partido Justicialista, que en este caso lo segundo sería bastante más importante que lo primero para el Día de la Lealtad, digo yo, no va a estar en ninguno de los 3 actos. En La Matanza, Movimiento Evita, Somos Barrio de Pie y la corriente clasista combativa. En Plaza de Mayo, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, los sindicatos más combativos